Bueno, el tema que vamos a trabajar ahora es el tema potencia eléctrica. Y en particular es un tema en el cual vamos a ver muchos vínculos con nuestra vida cotidiana y con la electricidad en la vida cotidiana. Quien está en la foto de la diapositiva de presentación es Watt, el creador de la máquina a vapor, el cual luego vamos a ver que la unidad de potencia eléctrica se denomina Watt en honor a James Watt, que fue inglés, que como dijimos se le dice que es el creador de la máquina a vapor, aunque en realidad él, él lo que hace es la perfecciona para su uso masivo. Y lo cual eso luego genera lo que se conoce como la revolución industrial durante todo el siglo XIX. Bueno, muy bien. Para empezar, tenemos que saber qué es la potencia. Tenemos que entender qué es el concepto de potencia. La palabra potencia, así como la palabra energía o la palabra velocidad, son palabras que usamos habitualmente en nuestro idioma cotidiano, ¿sí? Pero para la física, cada uno de esos términos, en particular hoy nos vamos a detener en el término potencia, tiene un significado específico. Entonces vamos a irnos acercando al significado de la palabra potencia y del concepto de potencia en física a través de algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero que tenemos acá es la fotografía de una estufa eléctrica. Y si uno lee las especificaciones del fabricante, va a decir que cada uno de esos tubitos incandescentes consume 700 joules de energía por segundo. En cada segundo, cada tubito consume 700 joules. Por ejemplo, aquí a nuestra derecha está un secador y ese modelo de secador en particular consume 2300 joules por segundo. Veamos acá que vamos a empezar a usar los símbolos de las unidades de energía y de tiempo, ¿no? Joule es la unidad de energía, segundo es la unidad de tiempo, joule por segundo es la tasa de consumo, por ejemplo, de este secador, 2300 joules por segundo. Bueno, aquí, abajo a la izquierda, tenemos dos fotografías que corresponden a lámparas, a lamparitas de iluminación. ¿Sí? Lamparitas que podemos encontrar en cualquier supermercado. Ambas, esas dos, iluminan parecido, una iluminación aproximada de 800 lúmenes. Lúmenes es la unidad con la cual se mide la capacidad de iluminación. Pero la incandescente, la lamparita tradicional, consume 60 joules por segundo, 60 joules de energía por segundo, y la lámpara LED, es esta que está aquí, consume 9 joules por segundo. ¿Sí? Como estamos viendo, la potencia está teniendo que ver con la cantidad de energía que se consume por unidad de tiempo. Estamos vinculando energía y tiempo. ¿Sí? Por último, acá, este modelo de televisión habitual, un modelo de televisión moderno, consume cuando está encendido 90 joules por segundo. Digo cuando está encendido porque cuando está apagado pero enchufado sigue consumiendo en el módulo que se llama el modo standby, consume a una tasa menor, ¿no? Generalmente unos 15 joules por segundo más o menos. ¿Sí? Por tanto, lo primero que vemos a partir de estos ejemplos es que la potencia tiene que ver con la energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a ir a una definición más formal. La potencia es una magnitud que vamos a introducir que mide la tasa de transferencia de energía por unidad de tiempo. Y ahí abajo lo que vamos a ver son los símbolos. ¿Sí? Vamos a simbolizar con la letra E a la energía y con la letra T al tiempo, y por tanto esa noción, ese concepto que tenemos de la potencia como energía consumida por segundo, lo vamos a escribir en forma matemática de esta manera. P mayúscula, ese va a ser el símbolo de la potencia, E es el símbolo de la energía y T es el símbolo del tiempo. Vamos a ver ahora las unidades del sistema internacional. Como lo adelantábamos al principio, en el sistema internacional de unidades, la unidad de potencia es el watt y se simboliza con la letra W mayúscula. ¿Sí? Un watt, corresponde a una tasa de consumo de 1 joule por segundo. Pero
si bien el watt es una unidad bastante conocida, también hay otras unidades de potencia que se utilizan habitualmente. Un ejemplo es el kilowatt. ¿Sí? El kilowatt, un kilowatt, simplemente 1000 watts, porque el prefijo kilo ya conocemos que significa 1000. Y después la otra unidad habitual es el caballo de fuerza o el caballo de potencia. HP, horsepower, un caballo de potencia son aproximadamente 746 watts. En general, la unidad de caballo de potencia se utiliza mucho para referir a la potencia de los motores. ¿Sí? Entonces, repasamos las unidades de potencia, es el watt, donde un watt es un joule por segundo. Muy bien, vamos entonces a interpretar un poco algunos datos que aparecen en los electrodomésticos habituales. ¿Sí? Por ejemplo, si la potencia de un electrodoméstico es 150 watts, significa que consume 150 joules de energía por segundo. Por lo tanto, un taladro que tiene una potencia de 500 watts, una potencia promedio de 500 watts, consume 500 joules de energía por segundo. Un deshumidificador, como el de la fotografía de aquí, consume 300 joules por segundo. Acá tenemos la foto, acá a la derecha, la foto de un termotanque para calentar agua, cuya potencia es de 1,3 kilowatts. Quiere decir entonces que un termotanque como este consume 1300 joules por segundo. Ahora bien, estas informaciones después las podemos ver resumidas en el recibo de la luz, ¿sí? En el recibo de la UTE. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Vamos a ir observando algunas cosas. Para empezar, aquí donde dice consumo activo, observarán que dice kWh. kWh es un símbolo que corresponde al kilowatt hora. Kilowatt hora no es una unidad de potencia, es una unidad de energía. ¿Sí? Lo que pasa es que el joule es una unidad de energía tan pequeña que en un mes una familia tipo termina consumiendo muchos millones de joules. Entonces se precisa una unidad que sea una unidad más grande de energía y esa unidad es el kilowatt hora. En breve vamos a saber cómo transformar de joules a kilowatt hora para poder saber luego a partir de cuánto consume cada electrodoméstico, después cuánto vamos a tenerle que pagar a la empresa de electricidad por ese consumo. En el caso aquí, ¿ven? Dicen 288 kilowatt hora. Esto es aproximadamente lo que consume una familia promedio, ¿sí? En el orden de los 200 kilowatt hora, 250, ¿sí? Una familia tipo. Después, aquí en el recibo tenemos una primera parte que son los cargos fijos, ¿sí? El cargo fijo es como digamos la cuota básica y luego dice acá cargo por potencia contratada. La potencia contratada del caso de este recibo son 7,400 kilowatts, o lo que es lo mismo, 7400 watts. ¿Qué significa eso? Que en ese hogar hay una limitante de potencia que se puede consumir y son 7,4 kilowatts. Si en esa casa se enchufan a la vez tantos electrodomésticos que superen los 7,4 kilowatts, lo que hace es salta la llave. ¿Tá? Salta la llave, se corta y hay que desconectar uno de esos electrodomésticos y poder seguir consumiendo energía eléctrica, pero por debajo de los 7,4 kilowatts. Bien, lo que vemos acá es que la energía, el costo de la energía, no es el mismo de los primeros 100 kWh a los siguientes 100 kWh. Es decir, la empresa factura de diferente modo. Los primeros 100 tienen un costo que es 5,70 más impuestos y a partir del kWh número 101, acá hay 188 que se consumieron después de ese escalón, el costo vale 7,14 más impuestos. Fíjense que los 100 más 188 nos da los 288 del total del consumo. Eso nos da
que si tenemos que tomar un valor promedio de cuánto es el costo del kilowatt hora en este mes de junio de 2020, vamos a decir que aproximadamente es 7 pesos por kilowatt hora, ¿no? Porque este es 5,70 más impuestos, este es un poco más. Bueno, cuando enchufamos algo no sabemos si lo estamos conectando en el primero o en el segundo escalón de la energía. Entonces, bueno, vamos ahora a un ejemplo de cómo hacer para el cálculo del consumo y el cálculo del gasto de energía eléctrica. Y lo vamos a hacer a partir de un ejemplo con una jarra eléctrica de 1800 watts, que es una jarra eléctrica para calentar agua común que tiene aproximadamente esa potencia. Y vamos a hacer la siguiente suposición. Suponiendo que todas las veces que lo usamos en el día está encendida media hora. ¿Sí? Fíjense que para calentar un litro de agua estaremos algunos pocos minutos, pero si eso lo hacemos durante varias veces en el día, a lo largo del día sumamos una media hora de que esté la jarra encendida. Entonces, partimos de la definición de potencia, donde la potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, fácilmente podemos encontrar la energía como potencia por tiempo, simplemente despejando allí, ¿no? El tiempo que está dividiendo la energía, lo pasamos al otro lado multiplicando y nos queda que la energía es potencia por el tiempo. En este caso, la energía consumida en un día es la potencia, que era 1800 watts, por media hora. Y lo vamos a escribir 0,5 horas y allí nos da 900 watt hora. Y acá es lo primero. Watt hora es una unidad de energía. Fíjense que no podemos poner joules porque acá el tiempo no está expresado en segundos. Si quisiéramos que la energía nos diera en joules, tendríamos que poner acá el tiempo en segundos. ¿Sí? Por ahora vamos a mantener el watt hora. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando queremos hacer el cálculo del gasto, tenemos que poner en la unidad de energía que sabemos que usa la empresa que suministra la energía para cobrarnos, y eso es el kilowatt hora. Entonces nos conviene siempre poner acá el tiempo en horas, por más que no es la unidad internacional. ¿Sí? Para hacer el cálculo del gasto nos conviene utilizar horas acá. Bueno, 900 watt hora hay que transformarlo a kilowatt hora porque sabemos que UTE nos cobra el precio lo conocemos en kilowatt hora. Bueno, 900 watt hora sabemos que nos llega a 1 kilowatt hora, son 0,9 kilowatt hora. Bueno, pero esto es lo que consume en un día. En un día. Por 30 días que tiene el mes, eso nos da un total de 27 kilowatt hora. Esa es la cantidad de energía que consume esta jarra eléctrica del ejemplo. Entonces, si lo multiplicamos por 7 pesos, nos da que mantener encendida esa jarra media hora por día, o usarla media hora por día esa jarra, a fin de mes cuesta 189 pesos, que es la cuenta que aparece aquí. ¿Sí? Ahora, la potencia eléctrica también está relacionada con las mediciones eléctricas. Las mediciones que ya le hemos estudiado antes, que son el voltaje, que se mide con un voltímetro, y la intensidad con un amperímetro. ¿Sí? La potencia eléctrica se determina multiplicando el voltaje por la intensidad. Y entonces la relación de unidades de medida va a ser que watt, acá sí volvemos a las unidades internacionales de medida, watt es volt por ampere. ¿Sí? Watt es volt por ampere. Por último, vamos a repasar algo que tiene que ver con los fusibles. Acá vemos unos fusibles de alambrecito y después llaves que funcionan como fusibles. ¿Sí? Los fusibles en realidad nos dicen la potencia máxima que se puede conectar a una línea. ¿Sí? Una línea que tienen una limitante en amperes. Por ejemplo, aquí en esta llave de acá dice C25 y acá dice C32. Esta que dice C25 lo que está diciendo es que esa llave térmica va a saltar, va a cortar la corriente cuando supere los 25 amperes. Y esta otra cuando supere los 32 amperes. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, cuánto es la potencia máxima que podemos conectar en esta línea, o sea, cuántos electrodomésticos juntos podemos, hasta qué potencia podemos utilizarla, tenemos que volver a esta relación, donde la potencia es el voltaje por la intensidad. Por tanto, el voltaje de UTE en Uruguay es 220 volts
220 volts por los 25 amperes, si es que está utilizándose esta llave, me da que en esa línea se pueden conectar 5500 watts, ¿no? Que es el producto de la multiplicación de 220 por 25 amperes. Una buena cosa es fijarse, cada uno en el tablero de su casa, cuál es la intensidad máxima de las llaves y por tanto saber en esa línea de toma corrientes cuál es el máximo de potencia que uno puede utilizar.